Sí, hola amigos, voy con un poquito de prisa para ver si cojo el ferry de las 10. Por cierto, esa es mi casa y ahora os cuento lo que voy a hacer. Los pelos, estamos ya saliendo. Bueno, ahora que estoy ya un poquito más relajada y tenemos mejores vistas, os voy a comentar un poco lo que voy a hacer hoy. También me he puesto esto con un poquito la esperanza de que se oiga mejor, pero bueno, lo descubriré cuando esté editando el vídeo. ¡Vaya Wally! ¡Nos vamos de viaje! Nah, es broma. En realidad solo me voy a Kobe y me voy a ir a hacer un corte de pelo. Veremos qué tal sale. La cuestión es que hace como un par de días vi en un grupo de Facebook del que soy miembro, que se llama Expatriados en Japón, que un chico se anunciaba. Es un chico italiano que se anunciaba como peluquero y bueno, ponía un par de fotos y tal y decía, bueno, pues si quieres, mándame un mensaje privado, tal y cual. Estamos girando. Entonces yo le mandé un mensaje privado y le dije, bueno, ¿dónde tienes la peluquería? Porque he visto que es en Kobe, vivo cerca. Por una vez en la vida vivo cerca de algo que es más o menos conveniente ir. Y me lo mandó y como que me presionó un poco, no me forzó, pero sí puso un poquito de presión en plan de, pues cuando quieres venir, tengo un hueco el sábado porque otros chicos van a venir luego ya más tarde, entonces tengo que abrir igualmente, no sé qué, no sé cuánto, cuando tienes libre, tal, y digo, bueno, pues es que trabajo, entonces la cuestión es que, bueno, pues pedí cita y le dije, bueno, pues llegaré sobre las 11:30, uno nunca sabe, porque claro, vivo en una isla y para llegar tengo que ir o bien en bus o bien en ferry y luego tren. Entonces, para llegar allí a las 11, lo que me venía mejor era salir, coger el ferry de las 10, una hora, y es que está al lado y tarda una hora. Pero bueno, pues eso, he cogido el ferry de las 10, hace un día maravilloso, estoy súper contenta y pues nada, pues me voy de paseíto. Había gente sentada, pero lo que es fuera, nadie. Es como, pero se hace un día maravilloso, ¿por qué no venís? Pero para serlo sincera, mejor para mí. Así estoy sola, así puedo hablar en voz alta, como buena española, y parecer una loca, pero que bueno, que nadie me ve. Justo cuando he parado el vídeo, me toca alguien en el hombro, toc, toc, y me giro y es como los ojos rasgaditos y la máscara, y me quedo como 2 segundos mirando. Resulta que era Yusuke, mi compañero del año pasado, y me dice, ¿dónde vas? Y digo, pues nada, me voy a Kobe. ¿Y tú? Me dice, a cortarme el pelo. Y digo, ¿qué dices? Yo también. Y resulta que Naomi también va a Kobe, él se corta el pelo por aquí. Y nada, y ha sido como, ups, podía haber seguido grabando, yo os presentaba, pero bueno, da igual. Ahora estoy yendo hasta a la estación de Akashi y de ahí coger el tren y me iré a Kobe. Gracias a Dios tengo 2 teléfonos móviles, entonces el mío personal lo estoy utilizando para grabar y el de la empresa lo iré utilizando para las señalizaciones, a ver dónde tengo que ir para buscar en Google Maps. Y nada, ahora justo huele como en el mercado del olivar. La zona de pescado. Estoy justo en un Shotengai, una calle comercial de estas que están tapadas, están cubiertas. Y nada.
Además, lo bueno de llevar los auriculares, aparte de que creo que el sonido va a ser mejor, es que nadie me habla porque quizá estoy en una llamada. Además, no parezco muy loca si estoy hablando sola. Pero bueno, creo que igualmente se nota que no estoy en una llamada. Porque bueno, estoy aquí con el palo selfie. No el palo selfie, el estabilizador, que lo estoy utilizando por primera vez como selfie. Ya veremos cómo funciona. Shut up and sit down. Pues me he metido en la estación incorrecta. A ver, es que había estación JR y estación Sanyo Line. Y me metí en la Sanyo Line porque ponía que tenía que coger ese, pero es que los timings no coinciden. O sea, la dirección sí, desde luego, pero la hora en la que salen los trenes no coincide, así que me temo que era ese tren. Ay, que siempre me pasa lo mismo. Pero bueno, tampoco no es que vayamos con prisa. O sea, sí que tengo cita a las 11, pero bueno, ya es en italiano, es un extranjero, ya no es como que se vaya a enfadar o algo, vaya yo a quedar mal. No es que sea una peluquería japonesa, así que sorry. Yo para mí que se irá a Kobe. A ver, pone dirección Kobe, así que a Kobe voy a ir seguro. Ya luego pues ya me encuentro en el camino, no sé, ya veremos. Ah, sí, era esa estación. Ahora que lo veo, porque ahora que me acuerdo, cuando cogí el tren para ir a ver a Navid, estaba en aquel andén, el de lejos del todo, con esas barreritas ahí, con la banderita española. Efectivamente, señoras y señores, me había equivocado de tren, porque de hecho no había cogido un tren, había cogido un tranvía. No es que tenga pinta de tranvía, pero es como, no es Densha, es Densetsu. O sea, cuando lo estaba mirando aquí en el móvil, decía, pero no estás en Tokado Sanyo Line, estás en el Densetsu. O sea, en el Densetsu Sanyo, no en el JR. Vamos a corregir nuestra ruta. Lo que he hecho ha sido bajarme después de 2 paradas. Y ahora lo que estoy haciendo es seguir Google Maps para llegar a la estación principal de aquí, que es Maiko, que para eso me podía haber ido en el bus, la verdad. Para toda esta mierda, en vez de coger el ferry, voy a haberme esperado, llegado un poco más tarde a la peluquería, porque igualmente voy a llegar más tarde, y ir en bus, seguir en bus directo hasta San Nomilla. Pero bueno, que no tiene gracia, hay que equivocarse y tal. Además, ahora justo cuando salía de esta mini estación, súper pequeñita, ojalá hubiera hecho vídeo, pero es que me sentía presionada. Había un señor mayor mirándome y creo que me ha dicho algo, pero como llevaba los auriculares, que no es que esté escuchando nada, pero quieras que no, bueno, pues te tapona un poco, ¿no? Y no te permite escuchar bien. Además, que es que cuando te hablan en otra lengua tienes que estar como, ¿qué? Camino, aquí donde estaba, que se ya había llegado a la peluquería. Ay, no, que ya no sabe que me voy a la peluquería. Creo que se lo he dicho en un audio, pero ahora. Mamá, lo siento, se me olvidó comentarte, pero sí me iba a Kobe porque me iba a la peluquería. Bueno, pues esa es la cuestión, que ahora mi madre me estaba hablando y me decía, ¿has llegado ya a Kobe o ya has salido, no sé qué, te vas a ir a Kioto? Y digo, no, a Kioto no, en Kobe me veré con Naomi, a lo mejor, que ella también va a la peluquería, y creo que así ha sido como se lo he dicho, en plan de, es que voy a la peluquería.
porque estaba en el tren correcto y bueno, pues nos hemos parado en una estación y el tren ha parado durante bastante rato y de repente he visto gente bajándose de mi tren y subiéndose en el de enfrente y ha sido como, bueno, pues voy a hacerlo también. ¿Por qué? Pues no lo sé, yo qué sé, efecto corral, yo qué sé, he ido siguiendo a los demás. Y luego he pensado, lo mismo no ha sido una buena idea. Efectivamente no ha sido de las mejores ideas. Lo que ha pasado es que ese tren en el que me he subido luego sí que va en la misma dirección que yo iba y es un tren rápido, con lo cual me he saltado unas cuantas estaciones, pero para nada, porque básicamente luego necesito coger el mismo tren en el que ya estaba para bajarme en la estación correcta, así que ha sido como una pérdida de tiempo, o bueno, o de esfuerzo, o de caminar, no sé, es igual. Ahora me está escribiendo el chico italiano, el peluquero, diciéndome, oye, ¿que vienes o qué? Y yo le voy a decir que es que me he equivocado de tren, que es la puñetera verdad. Por fin estamos en la estación adecuada en Motomachi, primera vez en Motomachi. Ay, no, yo estaba aquí. Pero estaba aquí caminando, en plan de esto es Kobe, entonces he estado por aquí caminando y no sabía que aquí había una estación que se llamaba Motomachi. Pues enhorabuena, ya lo sabemos. El italiano, el peluquero, me estaba escribiendo en el tren. Es que todo el mundo me estaba escribiendo. Me estaba escribiendo mi madre, me estaba escribiendo Ángel, me ha llamado. Me estaba escribiendo este chico. Ay, qué estrés, es que así no me extraña que me equivoque. Así no me extraña. Oh, Anenkin Peace. Qué gracioso. ¿Por qué está ahí? Pues no lo sé. A ver, cuando me haga el corte, yo no sé si voy a grabar, porque me da vergüencita. Es muy vergonzosilla. Además de que el hombre, cuando estábamos hablando en Facebook, me estaba escribiendo en español. Entonces es como, me va a entender todo, qué vergüenza. Así que no creo. Tercer con flor. El chico este me dijo que era el tercer flor. Ay, no, pero aquí pone share salón de tote, pues va a ser el tercero. Uy, vamos a darlo al tercero. Lo siento, lo siento, lo siento. Oh, Dios mío. Esto es muy raro. Pues nada más a ver si ya está en la puñetera peluquería. Pero ¿qué es esto, Dios mío? Ok. ¡Tarán! Ya está hecho. Oh, Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Me corta el pelo bien cortito. No es exactamente estilo bob, solo, no sé, es bastante rectito, pero como normalmente uno agacha la cabeza, pues se queda estilo bob. Me he alisado. Me ha dicho el chico, ¿cómo quieres que te lo deje? Y digo, bueno, siempre se va a quedar rizado, pero hoy quiero que me lo alises. Así que así se ha quedado. Y ahora estoy un poco ya despeinada porque he estado caminando. Estoy haciendo un poquito de tiempo porque Naomi está también en este área haciéndose el highlights. Y bueno, y como estaba caminando y tal, encontré este templito. Bueno, santuario más bien, porque es Jinja. Pues ese ha sido mi cambio de look. Realmente me gusta mucho liso. Me gustaría mantenerlo así, pero no es posible, porque si contamos con que me voy a hacer el mismo color todo el rato, con el tinte de España, más si me quisiera hacer la permanente lisa tal, el pelo se va a destrozar. Así que no, simplemente me lo he cortado y bueno, el chico me ha dado unos cuantos consejitos de cómo cuidar el pelo y de ponerme aceite y no sé qué. Sí que me estoy poniendo aceite de Amla, que es así una cosa india que me han enseñado mis amigos, pero también el chico este me ha dicho no te empapes en aceite porque vas a tener el efecto contrario en realidad, porque tu pelo estará acostumbrado al aceite y luego si no lo tiene se volverá todavía más seco. Así que solo ponte un poquito cada día, no sé qué, no sé cuántos. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado o entretenido. Al menos a mí yo me he divertido bastante, sobre todo viendo a la gente en la calle. Es que no salgo. Y haciendo un poquito así videoblog o lo que fuera. Así que bueno, chao.